volviendo viejo, me voy volviendo más apático, más gruñón, más cierto, terrible, eh, más enojón, sino que verdaderamente debería crecer en ese gozo, gozarnos. Y el gozo tiene mucho que ver con el disfrutar. El disfrutar, el poder disfrutar mis días y gozarme porque estamos viviendo una realidad maravillosa. Una realidad maravillosa. Entonces, ¿qué otra señal nosotros vemos que podemos ver que me diría a mí que estoy viviendo el reino? O que estoy, por último, en el camino correcto. ¿Mm? La paz. Entonces ahí vemos otra cosa. Entendamos que todo lo que porta el sistema de este mundo se contrapone a la realidad del reino. Todo lo que está construido el sistema de este mundo, la fuerza o la potencia del sistema de este mundo va en contra de la realidad del reino. Entonces, si mi corazón y mis pensamientos no están en la paz del Señor, probablemente esté viviendo de ansiedad y afán y no esté experimentando la plenitud del Señor. Hermano, usted no es el único que tiene que hacer cosas, todos hacemos cosas. El tema es desde dónde estamos operando. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde logramos concretar los deseos de nuestro corazón? ¿Desde dónde logramos concretar nuestras responsabilidades? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde estamos logrando vivir nuestros días? Amén. El desde dónde tiene que llevarme a mí a decir, mira, ¿esto lo estoy sosteniendo yo? ¿O esto está verdaderamente siendo sostenido por el Señor? Porque si me está robando la paz, lo más probable es que esté con mi fuerza. Ejemplo, esta congregación es una congregación que tiene un crecimiento completamente orgánico, natural, genuino, puro. Aquí nadie ha sido conquistado con nada. De decirle, no, venga porque aquí este es el lugar, pare de sufrir, venga para acá porque acá va a tener todo lo que usted necesita, como vendiendo un plan de teléfono, como, como ofreciendo alguna posición o como queriendo eh, como tentar al otro para que pueda venir. Jamás, jamás, jamás. Y eso me trae tanta paz en mi corazón porque sé que si esta congregación ha crecido, lo que ha crecido, esto solamente, esto, es porque Dios lo hizo. Y eso me trae paz a mi corazón. Porque digo, creció lo que el Señor determinó, no lo que yo pude haber hecho. Porque ¿qué saco yo con forzar algo, con tratar de forzar algo que termina por perderse la pureza de lo que el Señor ha hecho crecer? Entonces yo podría, no estoy diciendo que no tenemos que evangelizar ni nada de eso, todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que amar a la hermandad, todos tenemos que soportarnos unos a otros, pero de alguna u otra forma, a veces la motivación que se nos mete en el corazón es crecer. Y vemos que esa motivación ha sido implantada dentro de la hermandad para construir algo que nos genere un nombre o una autoridad mayor. Y eso es falta de identidad de hijo. Falta de identidad
de hijo. Todo lo que usted y yo sostenemos con nuestra fuerza habla de nuestra orfandad. El hoy afirmarnos como hijos es muy trascendente para poder experimentar el crecimiento que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Hay frutos que el Señor va a dar, hay cosechas que el Señor tiene preparadas, hay expansión, hay crecimiento, pero si nuestro corazón no está firmado en nuestra identidad de hijo, no podremos entender que todo eso es de mi Padre. Entonces hoy día vamos a entrar en esto. Vamos a seguir con las dimensiones del trono, pero vamos a llegar a un punto crucial que es identidad. El desde dónde vivo mis días, porque hoy día tú vives como tú administras tu identidad. La administración de tu identidad es importantísimo para determinar cómo tú vives. Tú vives conforme a cómo tú administras tu identidad. Entonces, ¿cuán importante es cómo administramos nuestra identidad? ¿Cierto? ¿Cómo vivió Yeshua? Jesús. Él vivió conforme a cómo él administró su identidad. ¿Y cuál era la marca de Jesucristo acá en la tierra? Ser hijo. Ser hijo. Saberse hijo. Vivir desde esa verdad. Para nosotros esta palabra, hoy día vamos a entrar en algo, yo sé que todos sabemos que somos hijos de Dios y eso, pero una cosa es saberlo desde la mente a vivirlo. Y sobre todo acá en Latinoamérica tenemos un conflicto muy grave con lo que es ser hijo a causa de que las familias están, la mayoría, o no la mayoría, pero gran parte de las familias tienen un problema disfuncional donde los padres son muy ausentes. O el papá nunca fue presente como papá, o el papá solamente fue un instrumento laboral. ¿O no? Y está comprobado científicamente que un padre tiene la capacidad de definir el alma de un hijo. Es tanto el potencial de autoridad que tiene la voz sobre los hijos que es capaz de generar y modelar la genética que crezca en sus generaciones. Wow. Ahora, hay veces que la mamá tiene que cumplir un rol de mamá y mamá-papá. ¿Por qué? A causa de que el papá no ha cumplido esa función. Pero jamás la mamá va a poder suplir algo que solamente puede cumplirlo el padre. Y cuando hablo del padre, estoy hablando del Padre de los Espíritus, que es el único Padre. El único, dice la Escritura. ¿Cómo poder entrar en esta verdad? La iglesia caminó por tantos años fuera de esta verdad, que empezó a levantar padres espirituales, empezó a levantar modelos paternales de pastores, empezó a formar de alguna forma, empezó a levantar de alguna forma imágenes de padre, que nosotros también lo vivimos, que empezaron a tratar de suplir algo que era imposible, Amén. Lucas 11:2, Jesús nos empieza a mostrar la forma como nosotros debemos orar. Él nos empieza a mostrar cómo nosotros deberíamos orar.
nos enseña la forma que nosotros deberíamos orar, pero no nos está diciendo, díganlo así, sino que nos está diciendo, desde este lugar, desde esta verdad, yo puedo orar al Padre y poder decir Padre, pero no estar orando desde ahí. Y ese ha sido el problema, que nosotros hemos querido como agarrar algo y hacerlo a nuestra forma y creer que así se hace bien. Cuando hay que hacerlo desde el corazón, desde la experiencia. Y le dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, tu reino venga. Padre, santificado sea tu nombre, tu reino venga. Cuando él estaba orando de esta forma, y le dijo, cuando oren, háganlo así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Él estaba marcando y definiendo una forma de orar que el hombre no había tenido experiencia. Entendamos, hoy día para nosotros muy predicado lo que es paternidad, pero verdaderamente se ha hablado desde el sentimentalismo, pero para querer un tipo coqueteo con el padre, pero no tener una experiencia con su paternidad. Entonces vemos acá que Cristo, hermano, yo quiero que usted pueda agarrar esta realidad para que usted pueda vivir de una forma distinta. Estamos hablando de las dimensiones del trono y es imposible poder seguir creciendo en esto si yo no vivo desde esta verdad de hijo. Amén. Entonces, acá vemos que Jesús abre una dimensión nueva de oración. No es que el pueblo de Israel no orara. El pueblo de Israel viene orando desde toda la vida, es decir, era un pueblo de oración. Pero viene Yeshua y abre una dimensión nueva. Y Él abre la dimensión desde que podemos relacionarnos y orar a Dios como Padre. Y esa oración como Padre cambia todo. Que tú lo puedas experimentar como Padre cambia todo. Todo. Va a cambiar toda tu vida. Tú nunca más vas a volver a ser igual si tú empiezas a vivir desde esa identidad de hijo. Lo primero que cae es la idolatría. Lo primero. Es imposible tener idolatría cuando el Padre se está manifestando. Imposible. No, cae la adoración a todo lo que no sea Dios. ¿Qué es idolatría? Idolatría es adorar algo o a alguien que no sea Dios. Ahí vemos una definición más o menos clara de idolatría. Adoración a algo o a alguien que no sea Dios. Cada vez que tú adoras a algo o a alguien que no es Dios, es idolatría. Entonces, acá se abre otra dimensión de oración. Otra dimensión de adoración. No es lo mismo que los hijos adoren al Padre. No es lo mismo. A nosotros, hermano, hay una guerra en el mundo espiritual porque nosotros tenemos conflicto con esta palabra de hijo, de ser hijo y tener padre. Y se está manifestando y estamos golpeando algo que verdaderamente, nacionalmente, como nación tenemos unas marcas de orfandad terrible. Chile viene marcado con la orfandad y esto en el mundo espiritual es golpear en lo medular, en lo verdaderamente que aquí cuesta. Porque ¿cómo será la identidad latina
que viene desde de esta identidad español, que ni siquiera nosotros tenemos una palabra que se manifieste como hijo. Ejemplo, ¿cómo yo me manifiesto como padre? Con paternidad. ¿Cómo yo me manifiesto como madre? Con maternidad. ¿Cómo yo me manifiesto como hijo? No existe, en nuestro vocabulario no existe una palabra que haya una manifestación de hijo. No existe. ¿Cómo tú te manifiestas como hijo? ¿Cómo deberías ir? En hijidad. ¿O no? En hijidad. Una palabra que dentro de nuestro vocabulario no existe. Para que vea más o menos el conflicto que hay en esto. Entonces, esta oración que Jesús hace, la pone por sobre toda oración, porque Él sabía que los discípulos podían orar y orar a Dios, orar ¿cierto? Orar al Rey y poder orar, pero Él dice, mire, ahora cuando lo hagan, y lo pone por prioridad. No aboliendo lo otro, sino diciendo ahora tienen una prioridad para poder orar y lo pueden hacer así. Y dice, y ahora háganlo así. Padre nuestro. Y qué maravilloso que Él diga nuestro y no diga mío. Porque si Él hubiera dicho mío, nos hubiera dejado todo afuera. Pero Él viene y dice, Padre nuestro. Enseñándonos y abriéndonos el entendimiento de que todos nosotros entramos en la realidad del Padre. Entonces, para ellos era nuevo porque conocían a un Dios, pero no un Padre de los espíritus, no un Padre celestial. Y cuando nosotros empezamos a entender que Él es el Padre de los espíritus, empezamos a entender que todo ser espiritual es hijo de Él. Todo ser espiritual es hijo de Él, porque es espíritu. Entonces empiezo a ver que en las dimensiones del trono solamente se están manifestando los hijos del Padre de los espíritus. Y cuando yo veo los seres vivientes, y cuando yo estoy viendo la nube de testigos, y cuando yo estoy viendo la realidad de los ángeles, es que todos están en esa manifestación de hijos adorando al Padre. Esto tiene que a nosotros cambiarnos. Esto a nosotros nos tiene que cambiar el ver a la creación, el cambiar el ver a los seres vivientes, el cambiar el cómo vemos y sacarnos de la superioridad de nuestra hermandad. Porque eso es lo que implantó Satanás, el orgullo del hombre de creer que está por sobre todo lo creado. Una cosa es ser cabeza y autoridad sobre algo, y otra cosa es estar por encima y poniéndole el pie. Entonces, vemos acá que ellos no conocían al Padre de los espíritus. No lo conocían. Entonces, imagínense el momento cuando se abre esa dimensión. Cuando Él dice, Padre nuestro. Se abrió algo en el mundo espiritual donde ya nada para el hombre iba a ser igual. Nada. Había recordado y recobrado quién era. Entonces yo tengo que estar viendo esto, si verdaderamente experimento esto, o para mí solamente es un sentimentalismo. ¿Dios es mi Padre? ¿Sé esta verdad? ¿La sé en lo profundo? ¿Cómo puede ser alguien padre
si está ausente en mis días? No sería una verdadera paternidad. ¿Él es mi padre? Porque si Él fuera mi padre, estaría presente en mis días. Y no es que Él no sea padre, es que yo no me manifiesto como hijo. Soy yo el que no sé ser hijo. Romanos 8:15, lo voy a leer yo para que no se compliquen. Dice, porque no recibiste espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba. No recibiste un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba. ¿Qué significa Abba? Padre mío. Esta seguridad y esta convicción en mi corazón que Dios es Padre mío. Que Él es Padre mío. Me gusta esta versión Kadosh, que es más acercado al original. Dice, porque no recibieron el espíritu de esclavitud para traerlos otra vez a tener temor. Por el contrario, ustedes recibieron el espíritu que nos hace ser hijos. Y por el cual gritamos, Abba, amado Padre. El espíritu que nos hace ser hijos. ¡Wow! Ya no soy un hijo adoptado, sino que porto el espíritu que me hace ser hijo. Este concepto adopción, que viene en la traducción, en varias traducciones, nos roba mucho la verdad de lo que es ser hijo. Porque en otras versiones, hay otra versión que dice que recibimos el espíritu de engendramiento, de reengendramiento, perdón. Un espíritu que me reengendró en mi identidad. Eso es mucho más poderoso. Acá vemos que dice, por el cual recibiste el espíritu que nos hace ser hijos. No es lo mismo un hijo adoptado que un hijo que es hijo. ¿Por qué? Porque si yo fuera adoptado por el Padre, aún portaría la genética de mi padre natural. ¿O no? Si yo vengo, ¿cierto? Acá los hermanos, ejemplo, adoptaron a la niña. Y vemos que naturalmente, si nosotros le hacemos un examen de sangre, va a tener la genética de su papá natural. Eso es lo que ocurre en una adopción. Eso es lo que ocurre en una adopción. Pero el Padre no nos dio una adopción, sino que nos dio una nueva naturaleza. Él hizo morir nuestra naturaleza genética, Él hizo morir nuestra carne para que naciéramos en una nueva identidad, un nuevo hombre, un nuevo Adán. Entonces, dice la palabra, porque no recibieron un espíritu de esclavitud para traerlos otra vez a tener temor. Es decir, la vieja naturaleza, el viejo hombre, está anclado al temor, porque no tiene padre. El temor nace de la identidad de la falta de papá. Está comprobado que un niño, cuando tiene un padre presente, la confianza que él tiene para desarrollarse en la vida es plena. Es como cuando
cuando un niño viene, yo me acuerdo de mis hijas cuando eran pequeñas, y se lanzaban de la escalera, y se lanzaban y ellas no se lanzaban pensando que yo no las iba a atrapar. Ellas sabían que tenían padre, y su padre venía y las tomaba, pero se desarrollaba su confianza, su fe. Bueno, no todos nosotros tuvimos el privilegio de tener esta paternidad natural, pero esto no nos limita al poder experimentar al único Padre que nos dio su espíritu para ser hijos. ¡Qué poderoso! Dice, al contrario, recibieron el espíritu que nos hace ser hijos. Ser hijos. Yo hoy día tengo la genética de mi padre, porque Él es el padre de mi espíritu. Y tengo su color, porque cuando usted adopta un niño no tiene su color, no tiene su aroma, no tiene su imagen. Pero yo porto la imagen. Yo porto la imagen, la gloria, el resplandor de mi padre. Porque yo no fui adoptado, yo fui reengendrado por Él. Yo fui hecho a su imagen. Soy hijo. Por el espíritu que me porto, soy hijo. Ustedes recibieron el espíritu que los hace hijos. Y por el cual, dice esta versión, gritamos. Gritamos, amado Padre. Ese grito es un grito de verdad, un grito de convicción, un grito de realeza, un grito de autoridad, un grito de identidad. ¡Qué poderoso! Yo cuando leo esto me imagino y recuerdo los momentos cuando mi hija era más pequeña. ¡Papá! ¡Papá! Y uno, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué pasa? Nada. No pasaba nada. Era solamente ellas afirmando su corazón en su identidad. Y cuando venían, me golpeaban a la puerta. Ahí sí. Me golpeaba. Soy la profeta Ignacia. No. Soy el apóstol Constanza. No. ¿Quién es? Yo preguntaba. Tu hija. Listo. ¿Tienes acceso? Entra. No se presentaban delante de mí con su funcionamiento, no se presentaban delante de mí con sus títulos, no se presentaban delante de mí con algo mayor, sino que lo único que a ella necesitaban para presentarse delante de mí era ser hija. Entre, usted puede entrar. Y podían tener acceso a lugares íntimos, porque son hijas, son hijos. En la casa de mi padre están las moradas. Yeshua dijo, en la casa de mi padre están las moradas. ¿Quieres entrar a las dimensiones de las moradas del Padre? No, es que yo no puedo vivir esto, no, es que yo no puedo ver esto. Hermano, entra en el Padre nuestro. Entra en el Padre nuestro. El problema no está que no exista, el problema está que tú estás viviendo desde una posición, las cosas equivocada. Siéntete, hijo. Siéntete, siente esa identidad. Empieza a vivirla. ¿Sabes que cuando estamos hablando, el Padre se está manifestando porque los hijos, algo ocurre dentro de nosotros que empezamos a manifestar esta identidad de hijo, esta hijidad. Padre mío. Entonces vemos que el Espíritu nos hace hijos. Se nos fue dado un espíritu que nos hace hijos. Esto es un reengendramiento por el cual podemos clamar a Abba Padre. Por eso yo no es que esté antibíblico de la Reina Valera, y yo también creo que tiene mucha riqueza, pero qué maravilloso es poder conectar a lo que verdaderamente, porque no es lo mismo ser adoptado que ser hijo. Aunque yo creo, no, que el papá no tiene diferencia. No, de verdad, quizás. A veces los hijos adoptados son mucho más amados que un hijo natural. Puede pasar.
Pero un hijo que porta su sangre, un hijo que porta su carne, su aroma, su color, su identidad, es único. ¿Por qué? Porque porta el corazón del Padre. Qué poderoso. Qué poderoso es poder entrar en esto y que caiga ese velo de que ya no estoy en una adopción, sino que estoy en mi identidad de ser. Porque la adopción siempre está como el temor a que salga igual al papá, aunque yo lo adopté, puede que los rasgos genéticos estiren en algún momento. Y uno dice, esto brotó, no brotó de mí. Cuando nosotros tenemos la identidad y la genética del Padre, no hay forma de que brote otra cosa. No hay forma de que brote otra cosa de ti. ¿Por qué? Porque soy de mi Padre. Y lo único que va a vivir en mí es mi Padre. Y la genética de mi Padre va a aflorar dentro de mí. Y voy a crecer con la mentalidad de mi Padre, voy a crecer con el corazón de mi Padre. Llega un momento de Jesús, viene Felipe y le dice, oye, muéstranos al Padre tanto tiempo. He estado con vosotros y no habéis visto al Padre. Soy completamente el Padre. Porque porto su imagen, porto su color, porto su aroma, porto su pensamiento, porto su caminar, porto sus deseos, porto su corazón. Soy hijo. Es como cuando ven, oye, igual al papá. ¿Se ha fijado? No hay forma de que lo niegue. Es igual. ¿Cierto? Esas cosas, oye, igual a la mamá. Tiene el mismo temperamento que la mamá. Tiene el mismo temperamento que el papá. Son cosas que uno empieza a descubrir. Empieza a descubrirte en el Padre. Así como tú descubres a tus hijos y dices, oh, esto floró del Padre. Oh, esto lo veo. Empieza a descubrirte, wow, esto me afloró del Padre. Este pensamiento vino de mi Padre. Esta forma de caminar vino de mi Padre. Esta forma de pensar no es solamente el Padre. Cristo se veía así en la tierra. Él decía, wow, por más que estoy en esta carne, en este cuerpo, el Padre aún vive dentro de mí. Se manifiesta. Esa es la naturaleza que mi corazón responde. No sé si estamos entrando en una dimensión mucho más gloriosa de lo que es ser hijo. No es lo mismo decir que soy hijo a poder vivir en esta identidad tan gloriosa de ser hijo. Un hijo engendrado, un hijo nacido no por voluntad de hombre ni por carne, sino un hijo nacido en el Espíritu. Eso dice que somos. Dice que no somos hijos por voluntad de hombre ni de carne, sino un hijo que ha sido engendrado por Él. Y saberse hijo y saber que tenemos un Padre bueno, que Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando crecemos es como cuando uno va creciendo y van creciendo los hijos, al principio es muy aprensivo. Uno anda de la manito para todo porque se puede caer, se puede pegar, se puede echar cualquier cosita a la boca, ¿cierto? Uno anda pendiente, pero ya cuando van creciendo de repente salen a jugar y tú los miras por la ventana. Y lo estás mirando y los miras. El niño no sabe que tú estás, pero tú no le sacas los ojos de encima. Eso es crecimiento. Eso es crecimiento. Hasta que llega un momento donde tú empiezas a impartir algo mayor sobre tus hijos y empiezas a delegar responsabilidades, a delegar labores. Empiezas a ver que tus hijos pueden crecer, incluso pueden llegar a hacer cosas mejor que tú. Eso es poderoso.
empezar a ver el crecimiento. Nosotros tenemos un Padre que está constantemente viendo nuestro crecimiento. Y Él no que, ay, me voy a tapar los ojos, mi hijo se está portando mal. Él nos corrige, Él nos enseña, Él nos instruye, Él nos define. Él sabe los deseos más profundos de tu corazón. Él sabe tus anhelos. Él se alegra con tus logros. Él se alegra. Él es Padre. ¿O acaso cuando su hijo tiene un logro, una buena nota o se desarrolló en algo? ¿Acaso cuando usted va a algún lugar, no sé, su hijo, no sé, va a recibir una premiación, usted va a hacer lo imposible para poder estar, ¿o no? El Padre es igual. Él está ahí. Él está ahí manifestándose como Padre delante de ti. Yo lo vi cuando nosotros estábamos en Brasil. En un momento tú ves eso y tú dices, wow, el Padre está respaldando todos mis caminos, Él está abriendo todos mis pasos, Él está sosteniéndome todo, Él está ahí manifestándose. Él es Padre. Él va contigo. Él está contigo. Entonces, de ser un Dios a ser un Padre que es Dios es distinto. De yo tener un Dios a tener un Padre que es Dios es distinto. No es lo mismo. Trata de captarlo. De tener un juez a mi Padre que es juez es distinto. Es distinto. Entonces yo empiezo a entender que cuando estamos en cortes celestiales, el que es juez es mi Padre. Y ya no estoy igual. Sí, Él es juez. Y sé que cuando Él es juez, va a manifestar su oficio de juez. Aunque Dios no tiene oficio, todo lo que Él manifiesta es. Cuando Él dice que juez es, no es oficio. Cuando Él dice que rey es. Es decir, Dios no muestra oficio, Él es todas las cosas. Eso nos cambia completamente a nosotros. Él es todo. Amén. Pero ese que es todo es mi Padre. Ese que es rey es mi Padre. No es que Él sea rey, mi Padre es rey. Entonces cuando Él tenga que operar como rey, aunque es mi Padre, tiene que ser rey. Y yo tengo que aprender a relacionarme en base a lo que Él es. Cuando Él echa a Adán, Él amaba a Adán. Era su hijo. Él es padre de los espíritus. Pero Él lo echa como rey porque tiene que ser justo. Y no puede permitir injusticia. Pero lo va a buscar como papá. Y Él viene en hijo a buscarlo. Eso tienes que procesarlo ahí un poco. Pero Él viene en hijo a buscarlo. Porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno. Pero Él viene en hijo. Pero verdaderamente el que está viniendo es el Padre. Porque todo lo que el Hijo vivió, lo vivió el Padre en el corazón. Todo. Cuando nosotros vemos la crucifixión, no es el Hijo muriendo, es el Padre. ¿O acaso tú no sufres cuando algo le pasa a tu hijo? Cuando tu hijo está enfermo, ¿cómo sufre el papá? Cuando tu hijo está sufriendo algo, ¿tú no sufres? Quiero que puedas meditar en el corazón del Padre cuando veía que el Hijo estaba siendo clavado injustamente. Cada clavo que se le enterró en las manos al Hijo fueron clavos en el corazón de papá. Era su corazón clavado ahí. Era el corazón de él clavado. ¿Sabes cómo más fácil de verlo? Ve a tu hijo así, en ese lugar. Ve a uno de tus hijos, velo clavado. ¿Cómo te sentirías tú en ese momento? Viendo a tu hija
a tu hijo ahí. El corazón del Padre dice que llovió por 3 días, pero eran lágrimas del Padre, era el dolor de él. Relampagueó la voz, la molestia del dolor. El dolor. Dice que cuando murió Adán, para que nosotros tengamos, dice que el dolor del Padre fue un grito en el Espíritu tan fuerte que todo el cielo se detuvo. Todo. Los ángeles se detuvieron, todo se detuvo. Nada, todos quedaron impactados al ver el dolor del Padre. No hubo nada que pudiera moverse. Porque el corazón del Padre había sido rasgado, el corazón del Padre se le murió a Adán, se le murió un hijo. ¿Cuánto se le ha muerto a alguien? ¿A usted se le ha muerto a alguien? ¿Perder a alguien? ¿Qué podía consolar el corazón del Padre? Y a veces nosotros decimos, Señor, si te amamos, Señor, sí. Pero el Padre amó que dio a su propio Hijo, al único Hijo. El amor es dar. El amor, usted no me puede decir que el amor es solamente, el amor es dar. El amor verdaderamente es dar lo que amamos. Entonces, de ser un Dios a ser un Padre que es Dios y poder consolar y poder ser de contentamiento para su corazón, es parte de nuestro desarrollo como hijos. Jesús contentó el corazón de papá. Él pudo contentar, pudo traer contentamiento, no pura rabia, no puro enojo. Y esto nos permite a nosotros también conocer su voluntad. Y esta es la diferencia de un siervo a un hijo. Un siervo es alguien que viene y sirve en tu casa, por darte un ejemplo. Viene, sirve en tu casa, pero el siervo lo que busca es un salario, un pago. Pero él no sabe la visión, él no sabe el corazón del Padre. Él solamente está cumpliendo una labor. Ejemplo, hágame este techo, listo. Hágame este mueble, listo. Hágame esto, esta piscina, listo. Pero el hijo se sienta con papá, mira, esto lo vamos a hacer para que cuando vengan las visitas, cuando estamos aquí con la familia, para que la mamá descanse y esto. El hijo tiene esa profundidad de conocer la voluntad, de poder ver el propósito, de poder ver más allá de lo que está pasando, el poder ver hacia dónde va eso. Entonces Yeshua, como hijo, él sabía que su muerte tenía propósito y él podía ver más allá. Y él sabía que lo que él estaba viviendo era parte de lo que venía. Entonces, cuando yo empiezo a ver al Padre, empiezo a entender que Él me ama. Él me ama. Él me acepta. Él me perdona. Y Él está en mí. Entonces aquí muere todo el rechazo. Muere toda la falta de escasez de amor. La iglesia hoy día no tiene medidas de amor. El amor debería crecer tan grande en nosotros que cuando empieza a decir amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, estas son llenuras, hasta que el amor empieza a desbordar dentro de mí. Es como que usted tuviera un pozo, un hoyo, y ese hoyo se empieza a llenar de agua, y cuando se llenó de agua empieza a brotar el agua. Empieza a brotar el agua y empieza a llenar todo. ¿Por qué? Porque el pozo está lleno de agua. ¿Qué problema tenemos hoy día en las congregaciones, en la iglesia, en la hermandad? Escasez de amor. ¿Y por qué hay escasez de amor? Porque no me estoy llenando de su amor. Yo no puedo amar. El amor del hombre sin Cristo es escaso. No puede dar.
es un amor en escasez, es un amor desértico, un amor sin aguas. Pero el amor en Cristo es un desborde, donde yo estoy viviendo para los demás, donde yo estoy amando a los demás, donde yo ya no estoy viviendo solamente para mí y para mi realización personal. Yo entiendo que debo amar y es una carga en mi corazón y empiezo a amar. Y de repente en la semana estuve ministrando a un hermano, estuve de repente compartiendo con otros, estuve compartiendo con mi familia, me di tiempo para esto. Cuando estaba el tipo pidiendo en la esquina le di limosna, cuando de repente tuvo algún necesitado, tuve esto, cuando el Señor empieza a decir, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, esto no me visitaste. Bueno, eso solamente se puede hacer cuando estamos llenos de amor. Cuando tú no estás lleno de amor, escasean esas realidades. Tú le preguntas al hermano, ¿qué hiciste la semana? Trabajé, comí, dormí, pero leí la palabra. Ah, no, pero escuché la prédica. ¿Pero dónde te diste, hermano? Es decir, ¿dónde viviste algo para otro? ¿Qué hiciste para otro? ¿Qué hiciste para otro? ¿Dónde moriste? ¿Dónde te diste? ¿A quién ministraste? ¿Qué hiciste? ¿Diste un abrazo? ¿Diste algo? No. Hay un problema de identidad. Estás escaseando de amor. Estás escaso. Entonces, esto empieza a cambiar todo. Esto empieza a cambiar todo. Su paternidad nos lleva a vernos como hijos amados por un Padre bueno. Esta verdad empieza a renovar nuestro entendimiento. Esta verdad nos da sentido de pertenencia. Ejemplo, nosotros tenemos todo sentido de pertenencia. Todo. Es decir, para yo conocer la identidad tiene que ver con hijo de y de dónde es. Esa es nuestra identidad. Ejemplo, yo soy de Chile, hijo de tanto. ¿Cierto? Es decir, yo no puedo tener identidad si no pertenezco a un territorio y no tengo un padre. Es imposible que llegue, no sé, por alguien que nació y ¿de dónde eres? No sé. ¿Y quién es tu papá? No sé. Ahí vemos una manifestación de orfandad. No sabe dónde pertenece ni quién es su padre. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Hijo de quién somos? ¿Hijo de quién somos? De Dios Padre. Soy hijo de mi Padre. ¿De quién eres hijo? De mi Padre. ¿Y quién es tu Padre? El Padre de los Espíritus. Él es mi Padre. Él es mi Padre. Y vivo esa verdad. ¿Y dónde perteneces? ¿A dónde pertenece? ¿Dónde pertenece usted? Al reino. Entonces mi identidad se define por mi sentido de pertenencia y por mi Padre. Pertenezco a un reino y el rey de ese reino es mi Padre. Esa es tu identidad. Diga, yo pertenezco a un reino y el rey de ese reino es mi Padre. ¿Esa es tu identidad? Esa es tu identidad. Esa es tu identidad. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. Tú no perteneces a una nación, tú no perteneces a un pueblo, tú no perteneces a esas cosas. Todas esas cosas están dentro del reino de mi Padre. Y mi identidad la define mi Padre.
Y si yo pertenezco al reino, pertenezco a esa cultura, pertenezco a ese pensamiento, pertenezco a esa forma de vivir, pertenezco a todo lo que hay en ese reino. Y soy representante de ese reino. Y soy embajador de ese reino. La Escritura dice que somos embajadores. ¿Sabe cómo es un embajador? Un embajador, ese pedazo de embajada, ejemplo, cuando yo fui a Brasilia, estaban todas las embajadas. Fuimos al lugar a conocer todas las embajadas. Y habían distintas embajadas, es decir, también conforme al recurso. Pongámosle, la embajada de Estados Unidos era algo extraordinario. Eran manzanas de embajada. La embajada chilena era bonita, nada que decir. Pero habían otras embajadas que dejaron un poquito que desear. Pero para que usted pueda tener el entendimiento, ¿cuántos entienden esto de embajada? ¿Entiende usted? ¿Cuántos no entienden de embajada? ¿Quién no entiende mucho de embajada? ¿No? Bueno, aquí una pincelada. Cuando usted va a esa embajada, ese pedazo que dice que es la embajada de Estados Unidos, eso ya no es Brasil, es Estados Unidos. Y usted cuando pisa ese lugar, usted salió de Brasil y está pisando Estados Unidos, por darle un ejemplo. Aunque usted está dentro del territorio brasileño, por darle un ejemplo, al momento que usted entró en la embajada, usted ya no está en Brasil. Usted está en Estados Unidos. Quiero que puedas verlo en el espíritu. Si somos, dice la Escritura, embajadores del reino donde usted está, el reino está. Donde usted está, el reino está. Porque ya no es mi país, ya no es mi cultura. Aquí está manifestándose la cultura del reino, se está manifestando el territorio del reino, se está manifestando porque yo soy un embajador del reino y donde está el embajador está el reino. Cambia completamente nuestra visión. A veces, ¿qué pensamos con embajadores? ¿Qué pensábamos? ¿Y sabe usted que el embajador, pongámosle, el embajador de Estados Unidos, él no vive ni con las leyes, ni con la justicia de Brasil, sino que ese embajador vive con toda la realidad de su país, como Estados Unidos, por estábamos hablando. Entonces, a ese embajador no lo juzga la ley, pongámosle, de Brasil, sino que lo juzga la ley de Estados Unidos. Nosotros conocimos a embajadora de allá de Chile, y ellos trabajan en la embajada de Chile es muy grande, y ellos son pensionados por Chile, viviendo en Brasil. Y el sueldo que tienen es chileno. Y la salud que a ellos les responde es la chilena. Y tienen que respetarle su salud. Porque es embajadora. No sé si puede entender. Y ella tuvo que renunciar a muchas cosas que son beneficio allá. ¿Cierto? Tenía que renunciar a beneficio del país de Brasil por ser embajadora de Chile. Pero tenía otros beneficios. Bueno, eso pasa, hermano. Usted tiene que renunciar a muchos beneficios del mundo, del sistema que usted ve como beneficio, tiene que renunciar a todo eso. Pero usted tiene otros beneficios que otros no tienen. Usted tiene otros beneficios que allá no hay, que en Tinguiririca no hay, que en Curicó no hay. Esos beneficios solo están en su casa. Esa gracia y esa misericordia está solamente en su casa. Entonces se da cuenta que esta verdad nos da sentido de pertenencia, nos afirma, nos hace sentir hijos amados, nos hace sentir esto. Entonces Yeshua transmitía todo de esta identidad.
Él vivía todo desde esta verdad. Él nunca se desconectó de ser hijo. Nunca. Nunca, por más que él era maestro, él era profeta en sus momentos, él era apóstol en otros, él era pastor en otros momentos, todos los ministerios los manifestaba él, pero él era hijo. Y como hijo era pastor, como hijo era profeta, como hijo. Él era hijo. Esa era su identidad. Entonces Jesús vino y reveló el corazón del Padre. Lo abrió. Lo abrió. Ejemplo, yo cómo podría saber cómo usted como papá, preguntándole a sus hijos. Usted por más que me diga que es buen papá, que esto, lo otro, si yo voy y le pregunto a sus hijos, no, pero sabes que mi papá es así, 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 así. Listo. ¿Cómo desde el hijo da testimonio del Padre? ¿Qué testimonio nosotros estamos dando del Padre? ¿Un padre ausente? Si tu padre no es ausente, ¿por qué estás dando un mal testimonio? Y aquí es donde entramos los testigos falsos. Que el Padre confronta y Él dice que somos a veces, se levantan testigos falsos. Como que viniera tu hijo, no sé, le dijera, no, viniera mi hija, mi papá le pega a mi mamá. Y dijera, ¿qué? Nunca le he pegado. Pero viniera y levantara ese testimonio. Ese testimonio viene desde la identidad de hijo, por ende porta una verdad, aunque no sea verdad, pero es creíble. ¿Por qué? Porque conoce al Padre. Entonces, ¿qué sería ahí un testigo falso? Bueno, a veces nosotros levantamos esos testimonios falsos o somos testigos falsos del Padre. Y decimos, mi Padre no provee. Quizás no lo decimos de boca, pero sí con nuestras acciones. Mi Padre no es bueno. Mi Padre no es fiel. Mi Padre no nutre. Mi Padre no me defiende. Mi Padre no me protege. Mi Padre no me habla. Mi Padre no me guarda. Y empezamos a dar un testimonio. Y todo el día estamos dando testimonio. Así como el Padre da testimonio, el Hijo también da testimonio. ¿Qué testimonio daba el Padre? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y qué testimonio daba Yeshua del Padre? Él es mi Padre bueno. ¿Acaso no sabéis que si tenéis necesidad tenemos Padre? Constantemente levantaba el testimonio del Padre, porque el Hijo honra al Padre. Llega un momento donde está en Malaquías y el Padre empieza a reclamarle a su sacerdote. Y él empieza a exhortar a sus sacerdotes y le empieza a decir, ¿acaso vosotros no tenéis Padre? Y él empieza a reclamar, le dice, el Hijo, le dice, honra al Padre. Si yo soy su Padre, dice, el Hijo debería honrar. Y si yo soy su Señor, le dice, el siervo debería tener temor. Dos dimensiones que nosotros tenemos que conocer. Porque cuando Él es Señor, hay que tener temor. El temor al Señor es parte de nosotros como hijos. Pero cuando se manifiesta el Padre, el Hijo debe honrar. El Hijo debe aprender a honrar. ¿Y cómo honra el Hijo? Con su corazón. Porque ¿qué decía el Señor? Su corazón está lejos de mí. De labios, decía, me honran. De labios, de palabras, me cantan bonito, me hacen todo esto bonito y todo bonito, pero su corazón no está en el Padre, no está en mí. Entonces, esta es la dimensión que Yeshua abre de la oración, donde un hijo se acerca a un padre. ¿Oramos así? Oramos desde el hijo acercándose al Padre. Un hijo que se acerca a un padre. Gálatas 4, del 1 al 2.
¿Quién lo tiene? Léalo, fuerte. Ese es el versículo 1. ¿Y el 2? Amén. El Padre señala los tiempos. Él define los tiempos. Y a veces nos toca tener tutores porque somos niños. Pero no padre. En ninguna parte dice, y Él pone un padre por mientras que es niño, yo le voy a poner otro papá. No, dice, yo soy papá, pongo tutores que lo cuiden, lo protegen, lo guíen, porque es niño. ¿Pero qué dice el versículo 1? De nuevo. Es Señor de todo. Piensa eso. ¿De qué es dueño tu Padre? Él es Señor de todo. Él es dueño de todo. Tú eres Señor de todo. Tú eres dueño de todo. Hijos herederos que no tienen nada que conquistar, que no tienen nada que hacer crecer, que no tienen nada que afanarse, nada. Soy dueño de todo, porque mi Padre es dueño. Y si usted pilla a alguien dentro de algo que es suyo, ¿qué va a hacer usted? ¿Lo echa o no? ¿Qué hace aquí? Si usted pillara a alguien dentro de su casa, ¿cómo sería? ¿Usted cómo sería? Violento, ¿no? O le diría, ay, ¿qué está haciendo aquí? Ay, perdón, pero esta es mi casa. Lo más probable es que el hermano pesque un palo, pesque una piedra, llame a la policía, capaz que se le tire encima. ¿Por qué? Porque hay alguien que no es dueño y está dentro de lo mío. Esos son las tinieblas en nuestros territorios. Esos son las tinieblas en nuestro hogar. Esos son las tinieblas en nuestro corazón. Esos son las tinieblas en todos los territorios. Cuando nosotros vemos la manifestación de las tinieblas, levantamos y decimos, mi Padre es dueño de esto y yo soy heredero. Y ¡fum! La verdad disipa. No, es que este territorio es dueño son los brujos, los chamanes. No, las meicas. Y empezamos con la cuestión, ¿o no? Ay, y los hermanos tienen más miedo que el mundo, ¿o no? Nosotros estábamos con mi esposa, fuimos a Brasil, íbamos saliendo y de repente una olla, así una olla de greda llena de huevos con sangre. Y nos dice, esta es la brujería de los macumba. Le hicieron brujería a macumba. Prácticamente morimos. Y yo pesco una piedra así, una piedra. Brujería macumba. ¡Pah! Ahí quedó la brujería macumba. Mi Padre es dueño de todo. De todo. Y mi esposa pescó una piedrita así chiquitita. Le tiró. Pero hizo el acto profético. Que se veía, el pastor Charlie, que estaba con se reía de una manera, dijo, y Catherine decía, que es el estadounidense y brasileño. Catherine hizo. Pero nos reíamos tanto. Porque yo tomé una piedra así, una cosa, pero de esa, cuando te da la ira del Señor diciendo, ¿y qué estos filisteos incircuncisos que vienen a levantar nombre delante de aquí? ¡Pah! Sí. No, es que esto no, me hicieron brujería, me hicieron la macumba, me hicieron. ¿Qué te hicieron, hermano? ¿Qué te hicieron? El Padre es dueño de todo. Él es dueño de todo. Hemos dado tanta gloria y tanta autoridad a las tinieblas que Él no la tiene. El Padre está por encima. ¿Cómo llega el apóstol Pablo a decir, el Dios que es sobre todas las cosas, por encima, dice, de todo principado, toda potestad? Él está tan alto que no hay nada
que pueda ir en contra de él, nada. Enoc decía, los ojos vigilantes de Dios están en todo lugar. Cuando llega el momento de David, se siente acorralado y él empieza a levantar ese salmo y él empieza a decir, Señor, a donde vaya tú estás y donde estoy, y si fuera el abismo estás tú, y empieza, y fui entretejido en lo profundo de la tierra, y él empieza a hacerse consciente. De eso. Ya no es caminando igual. Ya no camina igual. ¿O usted cómo cree que camina el hijo del presidente? Sí, no tiene este de acá, pero bueno, por fe. Pero un hijo de un rey, ¿cómo camina? Él sabe que es hijo del rey. Y él camina y usted anda. Ay, por favor, no me mate. Ay, el diablo me sigue. Hermano, usted es hijo del rey. Usted es hijo del rey, y cuando usted está caminando por la calle, camina un hijo del rey. Y cuando usted va a un territorio, va un hijo de un rey. Represente bien a su padre. Muestre a su padre como él es. Él es dueño de todo. Ay, vamos a un lugar y están todos los adoradores y están los predicadores famosos. Y yo estoy, idolatría, hermano, te falta identidad. ¿Qué estás idolatrando a esos hombres? Párate tú con la identidad que tiene. Aquí hay un hijo de un rey. Soy heredero de todo. ¿Sabe que cuando nosotros vamos a un lugar, no nos quieren mucho? Porque de verdad que yo no ando agradando a los hombres. Y yo a veces uno se hace el leso y yo los miro así. Y uno lo miran así como, ¿estará enojado? ¿Estará enojado? Y cuando llego serio así. Y miro así. Pero me meto en el personaje. Porque uno es hijo del rey. No, ya, hola, hermanito, así. Vengo y nos tocó y vimos un pastor, estaba medio, venga usted y se sienta aquí, venga, aquí se sienta usted. El pastor, ay, feliz, estaba por allá botado. Entonces son cosas que uno dice, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Por eso andamos buscando mesas de élite, porque no valoramos la mesa del Padre. Entonces, ojalá me siente con los reconocidos, con los de renombre. Sáquenme una foto que estoy con él aquí, con el hermano conocido, sáquenme una foto. Hermano, sácate una foto con el Señor, cuando estés con Él, sáquenme una foto. Sí, estoy con mi Padre. Estoy con mi Padre. Poderoso. Entonces, usted hoy tiene que determinarse. ¿Amén? ¿A qué? Primeramente a ser hijo. Empecemos por ahí hoy. Llegamos a un punto donde necesitamos hoy como iglesia manifestar esta identidad de hijos. Hijos maduros, herederos de todo. Y si vamos a ir a otra nación, vamos a ir como heredero. Y si vamos a ir a otro territorio, vamos a ir como heredero. Y cuando usted vaya al trabajo, va a ir como heredero. Y cuando usted esté en su casa, va a ir como heredero. Ay, las cuentas, no sé qué hacer, ¿cómo pago esto? El heredero. ¿Cómo? Y el papá, mi hijo, así, como me imagino yo así, es dueño de todo, llorando. Amén. Salga de la esclavitud, salga del temor. Dice que se nos fue dado el Espíritu para no estar otra vez en temor. ¿A qué le tiene temor? Al hombre falta identidad. Al dinero le falta identidad. A la enfermedad le falta identidad. Ay, el virus, ay, el COVID, los hermanos. Hermano, mi esposa es testigo que cuando salió el COVID, yo iba a dejar a la gente enferma de COVID al hospital. Nadie quería salir a trabajar. Los tomaba, los iba a dejar al hospital y les daba un abrazo antes de irme. Que el Señor te bendiga. Y si me dio COVID, no sé. ¿Cuántas veces me dio? No sé. Mi esposa, yo me sentía a veces enfermo y decía, es COVID. Amén. ¿Usted cree que me quedé en la casa? Seguí, enfermé a otro, no sé.
Pero de verdad que yo dije, decía, no siento los olores, los sabores. Ya, le decía, Katy, no le digáis a nadie. Vinimos a predicar así. Vinimos a predicar así. ¿De verdad? No, Katy, no siento los olores. Ya, no le digamos a nadie. ¿Sí? Sí. Hermano, nosotros en plena pandemia, el momento nos fuimos a La Serena, nadie podía salir, los militares no nos dejaban entrar a la ciudad. Vinimos, ay, ¿qué? El Señor, y estos filisteos incircuncisos, el Señor. ¡Fa! Entramos de vacaciones nosotros en La Serena, en pleno COVID. Para nosotros solo la playa. ¿De verdad? Nos querían mandar de vuelta. Y no, ahí los ojos con gato de esos, ojos vidriosos, así del gato de Shrek. Pero de que no nos devolvíamos, no nos devolvíamos. Porque si el Señor te envió, Él te respalda, Él te provee, Él te nutre, Él te sustenta, Él te guarda. ¿Quién es Padre? ¿Quién es el Padre hoy? Entonces, determinarnos hoy a ser hijo, prioridad. No con sentimentalismo. Mi papá, yo soy el hijo de cuna de mi papá. Y mi papá el hijo de cuna. Hermano, usted no es el hijo de cuna. Cuando llegó, sí. Cuando llegó, era el hijo regalón, ¿cierto? Que el de cunita, que el Señor. Pero usted ya entró un tiempo de madurez y usted tiene que ya empezar a caminar en madurez y empezar a administrar. ¿Cómo decía Jesús? Dice que él todavía trabaja. ¿Y dónde le convenía estar? Jesús era negociador. Él era negociador. Él era empresario. En los negocios del Padre estaba. Y usted se ha enredado en los negocios ¿de qué? ¿En qué negocio está metido? Yo quiero estar en los negocios del Padre, que cuando el Señor un día venga y me diga, ¿sabes qué? Tu tiempo en la tierra ya se terminó. Fuiste fiel. Fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Cuando estábamos en el avión con mi esposa, recuerdo, y de repente el avión y empieza una turbulencia, y esa cuestión se movía para todos lados, y la gente, ¡ah! Así gritan. Y todos saltábamos, y de verdad que el avión no era como esas turbulencias que uno va, como camino a tierra. La cuestión, ¡paz! Y saltábamos para arriba, para el lado, y toda la gente, y empezó a hablar el locutor, y empezaba a hablar una cuestión, y ¿sabes qué? Yo empecé, y seguí escribiendo. Estoy en los negocios de mi padre. Estoy en los negocios de mi padre. Le terminé de escribir el libro a José en el avión, su capítulo. Amén. Entonces, primero a determinarse a ser hijo. ¿Y cómo ser un buen hijo? Porque hay hijos buenos y hijos malos. ¿O no? Usted puede a dos hijos darle lo mismo, haberle dado lo mismo, haberle dado techo, casa, estudio, y uno honró y el otro no honró. ¿Listo? Y aunque usted dio lo mismo. ¿Por qué? Porque uno tuvo un corazón de honra y otro no. Ojalá fueran los dos, pero puede pasar. ¿O no? ¿Cuántas veces se ha visto que los papás dieron todo para sus hijos y cuando tenían que retribuir y traer esa cosecha, los hijos no respondieron? ¿O no? Entonces, ser hijo y ser un buen hijo. Empiece a ser buen hijo con sus papás. Empiece a ser buen hijo con su casa. Empieza a ser buen hijo en su casa. Después, para que verdaderamente, si no somos hijos, buenos hijos con lo que vemos, ¿podremos ser hijos con lo que no vemos? Dice. Entonces empecemos ahí, a ser buenos hijos. Amén. Amén. Ser un buen hijo
ser gente madura, tener disciplina, ser gente disciplinada. Que lo que el Señor me pida lo obedezca, porque aunque Él es Padre, Él me está pidiendo algo y necesito obedecer. Buen hijo, ¿cierto? ¿Cómo es un buen hijo hoy? Alguien que aprende de los mensajes y los vive. No venga a escuchar prédica y no vivirla. Hermano, nadie le está diciendo que usted viva al 100% el mensaje, pero estire su fe y trate de vivir lo que más se pueda. No la eche a la basura, esfuércese, viva, ¿cierto? Lea la palabra, busque al Señor. Un buen hijo busca al Señor, lee la palabra, aprende los mensajes, se esfuerzan en ser un buen papá, se esfuerzan en ser un buen esposo, se esfuerzan en ser un buen hermano. Venga a las reuniones, llegue temprano. ¿O no? Dígame que si nos podemos esforzar no lo lograríamos. Sí. Si nosotros quisiésemos esforzarnos lo que nos cuesta, lo lograríamos. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no queremos esforzarnos? Usted puede, hermano, y usted cree que Dios no le va a decir, no se va a contentar cuando usted diga, oye, hermano, yo sé que a algunos no les gusta leer. Y aquí no me venga a hacerse como del mayor lector y todo, no les gusta. No es que sea un problema con la Biblia, no le gusta leer. Yo entiendo eso. No a toda la gente le gusta leer. A mí me gusta leer. Yo soy un amante de la lectura, yo trato de estar leyendo. Todas las semanas leo la escritura y me gusta leer libros, leo mucho. No solamente libros cristianos, me gusta leer. Mi mamá me enseñó esa cultura, mi mamá siempre ha sido una mujer de lectura. ¿Sí o no? Mi mamá siempre ha leído, siempre. Yo desde niño la vi leer siempre, siempre. Leía libros del Mea Culpa, leía El terror de Frankenstein. Leía. Sí. Pero me enseñó desde chiquitito la cultura de leer. Me acuerdo que nosotros cuando éramos pequeños, iba ella a buscar sus libros y nosotros íbamos y nos traíamos nuestras revistas. Yo me acuerdo que me compraba la de Barrabase. Y era de los futbolistas porque me gustaba el fútbol y leía la de Barrabase. Y las cambiábamos, las de Condorito, las leía todas esas cosas. Después empecé a leer libros, siempre fue así. Entonces yo entiendo que a algunos no les gusta, pero hermano, necesita leer, conocer la Escritura. Algunos como que me preguntan, pastor, ¿qué libro será bueno para poder meterme? Así como que, porque si no, no leo. Y algunos que se motivan a leer y empiezan leyendo Deuteronomio. Hermano, dejó botado ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hace ahí usted si no le gusta leer? Yo a veces me pregunto, ¿qué hace ahí el hermano si no le gusta leer? Y se pone a leer Deuteronomio, Éxodo y cosas. Digo, lea primero algo que sea más entretenido para que los evangelios, ejemplo, a quien le gustan mucho las cosas que sucedan las cosas, el libro de Hechos es lindo porque es como la historia así de la iglesia. Lea Hechos, es bonito. Y quizás no va a tener la profundidad que tendría en una adoración. Quizás no va a tener la profundidad que tendría en una adoración. No va a tener la profundidad que tendría en una búsqueda con el Señor. Porque está aprendiendo a buscar al Señor de una forma que antes no sabía. Entonces va a agarrar poquito. Va a agarrar la historia. Entonces no va a atrapar la profundidad. Obvio, si ejemplo, yo soy una persona lectora y leo, lo más probablemente que yo pueda agarrar revelaciones, profundidad, esto, lo otro. Pero si usted no lee, va a agarrar la historia. Pero esa historia le va a servir. Pero de repente usted que es más bueno para la adoración, de repente en medio de la adoración bajó la revelación, bajó esto, bajaron tantas cosas. De repente yo canté nomás. ¿A qué es lo que voy? Que el oído se tiene que ir desarrollando.
Aunque yo entiendo que usted lee por los ojos, pero está oyendo al Señor. Pero de repente, no sé, el hermano, ejemplo, yo soy malo para ver prédica. Mi esposa tampoco, no somos buenos para eso. Yo veo un minuto y me aburro. Un ratito, pero de repente veo a los hermanos y les gusta, y ven y todo, y está bien. Y si les gusta, bien, pero no se quede con eso solamente. Sino que verdaderamente, si usted no tiene hábitos de lectura, porque la palabra es importante para un hijo de Dios, es muy importante. Yo recomiendo, en vez de ver una prédica de 3 horas, lea Corintios, lea Colosenses, lea un libro de la Escritura. ¿Por qué? Porque ahí Dios le va a hablar directamente a usted y no va a venir desde el hombre. Ahora no vaya a decir, no leí el libro, no, pastor, no vi la prédica que usted compartió, no. Decir, sea coherente, venga a los cultos, organice su vida, organice sus prioridades. Organice sus prioridades. El crecimiento no es automático, usted necesita planificar para poder crecer. No crea que las cosas van a ocurrir así. Usted necesita crecer en algo para que Dios lo haga, para crecer en la planificación, crecer en el esfuerzo, para que verdaderamente venga un crecimiento de Dios. La gente viene y dice, oh, y la empresa que tú tuviste, o cualquier hermano, ¿cómo lo haces? Hermano, esto no viene de hoy día, son años. Y yo recuerdo con mi esposa, tuvimos años donde ganamos muchos recursos, pero llegó un momento que la empresa decantó. Y hoy día llega lo que llega y tratamos de crecer en lo que se puede, pero no le damos el corazón a eso. No le damos el corazón a eso. ¿Por qué? Porque no voy a gastar mi vida en algo tan pequeño, que para los hombres es grande, pero para el Señor no. Amén. Entonces, ordenar prioridades. Primero, que esté el Señor. Segundo, el Señor y su familia. Dele tiempo de calidad. Dele tiempo de descanso. Tenga tiempos con su familia. Vea una película. Comparta una once. Salga de paseo. Hermano, yo venimos hablando de tanta conexión con la tierra. ¿Qué hace encerrado dentro de su casa? Yo me pregunto, ¿sabes qué? Me voy a sentar aquí. Ya. No, sí, pero de verdad que no van a ver los que están en la galería. Pero hay que pensar en grande esta cuestión. Pero de verdad, venimos hablando tanto de la tierra. ¿Qué hace encerrado en su pieza? En su casa. ¿Qué hace atrapado en el teléfono? Vaya, aunque sea al parque de afuera de su casa, y siéntese en el pasto. Sencillo. Sencillo. Toma el desayuno y lo lleva y lo toma afuera. Por último, toma desayuno en el patio. Es que usted lo ve como pequeño, pero verdaderamente no es lo mismo tomar un desayuno dentro de una casa que tomarlo afuera. No es igual. Venga, pesque el almuerzo y lo come afuera. Vaya a un cerro, sáquese los zapatos, pise el pasto, píselo. Píselo. ¿Sabe que lo primero que hice hoy día? Me saqué, esto es íntimo, me saqué los zapatos y fui a caminar afuera, a pie pelado. Lo hice. Caminé, no estaba ningún hermano, que ya se había ido Waldo, gracias a Dios. Si no hubiera dicho, pastor, ¿qué está haciendo? Es mi pasto. Para algo lo tengo ahí, lo riego. ¿Cómo no pisarlo con mis pies? ¿Sí o no? Estamos acostumbrados a contemplar, pero no experimentar. Ay, qué lindo el pasto. Quiero pisarlo. ¿O acaso usted va a vivir un bebé? ¿Qué es lo que va a hacer? Pisarlo, cortarlo, se va a echar, se va a entierrar. Tienen más revelación que nosotros. Y uno a veces trata de limitarlo. El otro día mi hija haciendo una sopa de pasto con agua y juegan, ¿sí o no, Waldo? Y con los niños. Y yo llego y veo eso ahí. Y dije, ¿qué pasó aquí? No, que jugaron con agua. Ya bueno. Pero ¿sabes qué? Están viviendo, están creciendo, están experimentando.
Ayer tomamos la familia, nos fuimos a Los Moscosos, recorriendo allá, pisamos allá, todo bonito, jugamos con los animales, quien topamos por ahí un perro, no nos importa si es hediondo o no. De verdad que el perro no se había bañado nunca, ¿cierto? Jugamos con el perro. Sí. Después fuimos al campo, tratamos, conéctese con la tierra, somos tan privilegiados en el territorio que tenemos. ¿Se imagina estar en un país asiático como China, donde viven en un departamento y como que no hay tierra? Es una isla que tiene como 14 millones, no, 14.000 millones de habitantes, o 1.400 millones de habitantes. 1.400 millones de habitantes. Nosotros somos 17 millones, ellos son 1.400 millones de habitantes viviendo en una isla chiquitita. Los profetas nos morimos ahí. De verdad. Que estaríamos cortando cabezas, matando personas, no sé. ¿De verdad? Porque donde hay un chino, así como... Donde vaya a ir va a haber uno. No, si no hay. Y están edificios para arriba, para arriba, para arriba. Y usted aquí sale y tiene puro campo. Abraza a la vaca. De verdad, si yo no lo digo en broma. Abrace la vaca. Dele comida al chancho. Sí, haga cosas lindas. Experimente un árbol, saque un fruto de un árbol, aunque esté verde, hermano, cómaselo, viene del árbol, no importa. Algo va a pasar en usted. Son cosas que tenemos que cambiar. Amén. Entonces, lo primero que un hijo tiene que hacer es esto, ordenar sus prioridades, empezar a vivir desde el hijo. Y si mi padre es heredero de todo, yo quiero experimentar su herencia. Y su herencia no es esto muerto, su herencia es todo lo que está afuera. Esa es su herencia. El arbolito que usted tiene en el campo, ahí en su patio, es su herencia. Esa tierrita que usted tiene, herencia, vívala, vívala. Amén. Nosotros con mi esposa estamos expectantes de irnos allá a la cordillera y no venir más. No, no. Hermano, pero siento yo, y esto se lo digo de parte del Señor, con mi familia encerrarnos un mes a buscar al Señor allá. Y encerrarnos y olvidarnos de ustedes. Y estar allá y bajar así como Moisés. ¿Sí? Así con la barba y el resplandor. Yo pensé en el resplandor, no en la barba. Pero bueno, pero así. Y pescar y bajar y traer la revelación del Señor y traer algo. Y entender que allá estamos buscando al Señor, así algo, experiencia. Hermoso. Dejemos de culpar a otro. Buscar culpable, decir, no, es que mi jefe, es que el país, que la empresa, que el negocio, que esto, que el pastor, que el hermano, que esto, que la adoración no me gusta, Hermano, no culpe a nadie. Amén. Usted decide lo que vive y lo que no vive. Un hijo tiene la capacidad de decidir, un esclavo no. ¿Qué nos devolvió el Señor cuando nos dio este espíritu de engendramiento? Volver a decidir. Escogerlo a Él. Escoger hacer su voluntad. Escoger sus tiempos. El mundo que está afuera no tiene esa decisión. Por eso se entrena y se desarrolla en la esclavitud. Un hijo de Dios no. Llega un momento el Señor a decir, el apóstol Pablo dice, usted habiendo siendo libre, como parafraseando, no es lo mismo, pero es lo mismo. Usted habiendo siendo libre se vuelven a ser esclavos. Es como viviendo en el espíritu, pero ahora estando en la carne. Ustedes siendo libres se vuelven a ser esclavos. Amén. Entonces determínese a tener un crecimiento. Si los hijos acá, que son llamados a ser hermanos mayores, son inmaduros, lo que va a haber es una congregación inmadura. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser un hermano mayor. No le enseñe maña.
al que viene conociendo al Señor. Enséñele fe, impártale convicción. A veces tenemos, hermano, no es mayor, mañoso, porque el mayor es mañoso. ¿O no? Sí. Determínese a tener un espíritu y un alma enseñable. Sea enseñable, no endurezca su corazón. A veces endurecemos el corazón, tengamos un corazón enseñable. Amén. Busque madurar como padre, busque madurar como hijo, busque madurar. No, es que mi papá es así. Bueno, pero esfuércese, trate de cambiar lo que le cuesta. Bueno, tenga disciplina, esté dispuesto a pagar el precio, deje de ofenderse con la crítica. Sacrifique tiempo de comodidad. Salga de su zona de confort, métase en zonas de riesgo. Deje de amar las cosas y ame las personas. El mundo ama las cosas y no ama las personas. Usted no ame su auto, ame a la persona, no ame su casa, ame a las personas. Le tenemos tanto valor a las cosas y poco amor a la gente. La iglesia no. Esto físico no podemos amarlo. Sí, es nuestra responsabilidad cuidarlo, desarrollarlo, mantenerlo bonito, pero mira al que está a su lado. Mírelo. A ese que está a su lado tiene que amarlo. Bueno, mire para atrás si no tiene nadie al lado. O mírelo por fe. De repente tiene un ángel, un querubín, algo tiene. Y usted lo está despreciando. No creo que el Señor tenga sillas vacías. Llega el momento el Señor a decir que el que no acepta la corrección no es hijo. Imagínese, llega un momento el Señor a decir que el que no acepta la corrección no es hijo. Necesitamos poder ver que tiene que una persona tener demasiado amor para corregir a otro. Alguien que no ame lo suficiente no va a corregir. Alguien que no ame lo suficiente no se va a desgastar. Va a decir, ya, que crezca nomás. O no, un papá que no ama a sus hijos, ya, el Señor lo verá. Ya, porque no está dispuesto a desgastarse. Pero alguien que verdaderamente ama, va a corregir y va a decir, mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto se debe corregir. Empieza a tener dinámicas con su casa. Los que no se han unido al grupo de papá que estamos creando con mi esposa, les animo a unirse, que es un grupo para familias. Vamos a ir dando dinámicas familiares, vamos a ir trabajando, vamos a ir entregando enseñanzas. Es netamente enfocado en papás, familias. Amén. Para que los que no estén, les animo a unirse, a poder recibir, que puedan crecer en dinámica. Ejemplo, hoy día yo les di la tarea a mis hijas, no sé si lo están haciendo. Hasta ahí nomás les voy a decir. Ya. Hasta ahí nomás. Había una dinámica. Sí, obedecieron. Sí. ¿Ve? Ya, si nos necesita intercesores. Sí. ¿Cierto? Bueno. Hasta aquí vamos a llegar hoy día. Vamos a seguir creciendo en esto de hijo. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo esta parte, no voy a poder ver al Padre como un juez bueno. Y voy a verlo desde una distancia de mi corazón. Y cuando Él juzgue algo, voy a verlo no desde mi Padre. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros logramos entrar en esta dimensión de lo que es ser hijo, podemos pasar a otra parte que es ser amigo. Porque llega un momento donde el padre y el hijo son amigos. Por favor, póngame atención en esto último, porque estoy terminando.
Y cuando ya son amigos, el padre empieza a revelar sobre su amigo los juicios que vienen. Empieza a entrar en otra cosa. Entonces, yo necesito y necesitamos todos que podamos entrar en esto con todo nuestro corazón. Quiero que vivamos al Padre esta semana. Quiero que empecemos a vivir al Padre estos días. Que podamos tener experiencias con el Padre, que demos testimonio del Padre. Que empezamos a compartir del Padre, que verdaderamente el Padre se empieza a hacer presente en nuestros días para poder entrar con autoridad a lo que el Señor va a seguir. Amén. Póngase de pie.